y realmente me quedé meditando mucho en lo que dice esta porción de la Biblia. Y quiero que leamos Gálatas 5, versículos 13 al 16. No creo que los voy a abarcar todos, pero mi enfoque va a estar más en el versículo 13, donde dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad hemos sido llamados. Solamente que no uses o no utilicen la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es esta, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y se comen unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis o no satisfagan, no le den rienda suelta a las concupiscencias de la carne. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares muy cómodamente, por favor, pero mucha atención sobre todo a la palabra, porque voy a tocar un tema que es muy delicado, muy sensible, y no quiero ser mal entendido, sino que mi intención y mi deseo es que aprendamos la palabra de Dios. Esa es la razón por la que quise hablar acerca de esto, para entender perfectamente nuestra libertad en Jesucristo. ¿Por qué tenemos que entender la libertad en Cristo? Porque la palabra clave que utiliza aquí el apóstol Pablo, no vayan a utilizar esa libertad para ocasión de la carne. Vamos pues a hacer un análisis del versículo 13, porque es un texto muy importante. Es muy probable que no analice los 3 versículos, pero tenemos mucho tiempo, tenemos todo el año para analizar este libro de Gálatas. Pero en esta parte donde vemos aquí en el versículo 13, donde se define de las escrituras de lo que está hablando, o sea, lo que definen aquí las escrituras, la palabra de Dios, sobre cómo entender la libertad en la vida de un cristiano. Ya hemos entendido a través de la enseñanza a lo largo de esta epístola que ya hemos sido liberados. Eso es muy importante. Gálatas 2:4 dice claramente que nosotros ya hemos sido liberados. Ya existe una libertad que Dios nos ha dado. Y en el capítulo 5, 13, donde estamos, ahora vamos a ver entonces bien la libertad en este tiempo, cómo puede ser una palabra muy peligrosa y muy mal entendida. La palabra libertad en el tiempo en que estamos viviendo ha sido muy transgiversada. Por eso vamos a hacer un análisis de una forma completa, porque yo creo que esta palabra libertad se ha malinterpretado y vemos que se ha trastornado de muchas maneras. Incluso quiero decirles que aún en el ambiente evangélico se ha malentendido esta palabra, y naturalmente, sin duda, en el mundo de la iglesia. Y es algo, así como las gentes en nuestra cultura vemos que quieren libertad.
Incluso no solamente muchos quieren la libertad, sino que exigen la libertad. Y la razón por la que existe esta exigencia es porque quieren ser libres para pensar lo que quieran y hacer lo que quieran. Y de hecho esto vemos que está creciendo al punto que quieren estar libres absolutamente de todo, que no les digas absolutamente nada sobre la forma y el estilo de vida que están viviendo. Eso es algo muy común en este tiempo. Es algo que está creciendo. Es algo que está llegando al punto de querer no solamente utilizar la libertad para exponer el tipo de pecado que ellos están desarrollando en sus vidas. Es decir, no se trata simplemente de impedir, de ejercer lo que consideran sus libertades, sino que quieren quitarte la libertad de expresión. Se quieren imponer sobre esa libertad que supuestamente, entre comillas, existe en muchos países y en la mayor parte del mundo. Ahora, al querer quitarnos esa libertad de expresión, es decir, si decimos lo que creen, si hablamos de lo que dicen que ellos tienen derecho, es hacer algo que supuestamente está mal y que no es aceptado por ese tipo de sociedad. La razón por la que no quieren oír esto es porque quieren ser libres de hacer lo que quieran. Por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos perfectamente lo que es esa libertad a la que Cristo nos llamó. No es una libertad para darle ocasión al estilo de vida desenfrenado que tenemos por naturaleza. Es decir, quieren ser libres para hacer lo que quieran, libres de cualquier crítica, libres para que nadie se meta en el estilo de vida que viven, pero quiero que sepan que esta libertad está en este tiempo en el nivel más extremo que nos pudiéramos imaginar. Pero no como libertad, sino como exigencia. Hay mucha diferencia entre libertad y exigencia. Quieren la libertad de sentirse libres con su pecado y que nadie se meta con eso, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Quieren que la libertad valide como un medio por el cual ellos puedan eliminar de sus vidas toda culpa natural que Dios inculca a cada uno de los seres humanos. ¿Me explico? Es decir, nosotros tenemos un sentido de culpa por el pecado original que la persona que no le interesa el conocimiento de la Biblia quiere callarlo con su exigencia, con su imposición y tratar de eliminar, tratar de quitar de su conciencia esa culpa que de alguna manera Dios inculca en cada ser humano para darle la oportunidad para el arrepentimiento. Si Dios no pusiera en nuestras vidas esa culpa natural, nunca tendríamos la intención de hacer un cambio, de ser libres del pecado, de buscar a Dios, de llenar nuestra alma, de satisfacer nuestra conciencia. Si Dios no hubiera puesto eso en nuestra vida, no tuviéramos el deseo de buscar a Dios. No solamente lo quieren, no solo quieren lo que quieren,
sino también quieren que se tolere lo que hacen, con la intención de que se propague por todo el mundo como algo normal, cuando es antinatural. De aquí en adelante todo es antinatural. Quieren que se normalice, quieren que todo sea natural, normal, pero quiero que sepan que ese nivel al que estamos llegando es un nivel peligroso. Y vamos a explicar la razón por la que ellos tienen este tipo de pensamiento. Israel en la época de los jueces hizo lo mismo. Querían hacer lo que bien les pareciera. En el libro de los jueces, capítulo 17, versículo 6. La razón es porque quieren hacer lo que les da su gana, quieren hacer lo que bien les parezca. Y mi pregunta es, ¿será que el hombre está capacitado para definir lo que es bueno y lo que es malo? No. No está capacitado el hombre para eso. Por eso la Biblia nos dice, ay de lo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Es decir, Israel llegó a una etapa en su vida en la que querían hacer lo que bien les pareciera. Es decir, esto es para que hagas lo que tú quieras o hacer lo que nosotros querramos y que nadie, absolutamente nadie nos moleste. Y para que eso suceda, entonces habría que quitar la Biblia de en medio. Para que eso suceda. ¿Será posible quitar la Biblia de nuestro medio para que no nos moleste, para que no nos mortifique en nuestro pecado? Es imposible. La Biblia es la palabra de Dios. Si tendríamos que quitar la Biblia del medio, la razón es porque la Biblia condena lo que yo quiera hacer, lo que a mí me dé mi gana, lo que crea que yo está bien, Dios lo condena. Y como la Biblia condena esto, entonces hay que sacarla de nuestros medios, hay que sacarla de las escuelas. Hay que sacarla del discurso público. Hay que sacarla en muchos lugares de la predicación para que estén contentos, para no molestarles. Porque si se saca a relucir la Biblia, ¿qué es lo que hace cuando nosotros sacamos la Biblia a relucir a nuestras vidas? Va a invadir la libertad de alguien. Si nosotros publicamos, si nosotros hacemos que la Biblia salga a relucir, alguien se va a mortificar. Y si citamos la Biblia, va a decir algo que alguien no quiere oír. La Biblia va a decir algo que va a molestar a alguien y se debe en un futuro a considerar esto como un delito. Estamos a punto de que se convierta en un delito decir lo que la Biblia nos enseña. Van a venir leyes que tienen como objetivo hacer del cristianismo bíblico, del cristianismo real, del cristianismo verdadero un delito. Y eso es exactamente de lo que se trata, silenciar la palabra de Dios. Porque la sociedad quiere liberarse de cualquier restricción moral. Quieren utilizar esa libertad para ocasión de la carne. Y nosotros tenemos que entender realmente la libertad a la que Cristo nos ha llamado cuando hemos venido a su palabra, cuando hemos venido a su conocimiento, cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, cuando hemos experimentado en nuestras vidas el poder de la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre. Bendito su nombre. Quiero que sepan que tratar de liberarse de cualquier restricción moral, esto no es libertad. No es libertad, sino que es adicción al pecado. Cada uno tiene la opción de elegir su pecado. Incluso también elegir el nivel al que deseas llevar tu comportamiento pecaminoso. Porque dice la Biblia que todos fuimos engendrados. Todos, no hay justo ni un uno. Todos fuimos engendrados con esa adicción al pecado. Necesitamos ver nosotros como humanos, como hijos de Dios, como rescatados del pecado y de la muerte, necesitamos ver a toda la raza humana no como personas libres, sino como personas adictas al pecado. Con una adicción que no pueden romper. Con una adicción imposible de ser rescatados, con una adicción donde se requiere la participación de nuestro Dios y Salvador para poder librarse del pecado y de la muerte, con una adicción que los está matando. Necesitamos ver a los perdidos de esta manera para poder tener realmente el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, para decirles que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que vas por el camino equivocado, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. No es el hombre el que tiene la capacidad para entenderlo, solamente cuando vienes al conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, lo puedes entender. Mientras tanto, vas a creer que vas por el camino correcto y vas engañado. Y no solamente una muerte física es a la que está caminando el hombre sin Dios, sino a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Toda la raza humana es pecaminosa y adicta a la iniquidad. Toda la raza humana. Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que comete pecado o hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y todo el mundo comete pecado. Por lo tanto, todo el mundo tiene algún nivel de esclavitud hacia el pecado. Y en capítulo 8 donde estamos, versículo 33, dice que solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Cristo, escúchalo bien, solamente el Cordero inmolado en la cruz del Calvario te puede liberar de esa condición de pecado. Solamente Cristo. Para tener una visión diferente, para cambiar completamente tu forma de pensar, para que puedas ver el error en el que ibas caminando. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está, a la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Imaginemos por un momento una escena de lo peor de la adicción humana a las drogas. Cuando lleva a la víctima al borde de la muerte. Cuando está por allí en un callejón todo andrajoso, oscuro, esperando morir y clavándose la aguja día tras día en su cuerpo.
si nosotros imaginamos este cuadro, nos vamos a dar cuenta que esta es precisamente la situación de un pecador no regenerado. Esa es exactamente la situación de alguien que no ha sido regenerado. Puedes elegir tu droga. Puedes elegir tu pecado. Pero no puedes romper tu adicción. Y quiero que sepas que aunque nosotros fuimos perdonados, aunque Dios perdonó el pecado original, aún todavía luchamos en contra del pecado. Ese es precisamente el reto más importante que cada cristiano todos los días está llevando a cabo. Esa pelea. Pero quiero que sepas que tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga va a terminar esa maravillosa obra que ha comenzado en cada uno de nosotros para transformarnos y liberarnos completamente del cuerpo de pecado que siempre nos está acechando, que siempre nos está asediando, siempre nos está oprimiendo, siempre nos está atacando. Esa es la gran diferencia entre un redimido y un no redimido. Ahora bien, quiero que sepas que esto se ha convertido también en un problema para la iglesia. Porque el mundo corre rápidamente tras esta libertad. Y la iglesia está diciendo hacerse amigos de esa gente cargada de pecado. Por lo tanto, hay un movimiento hacia el pragmatismo, que es una idea que dice que cree y haz lo que creas, y si te funciona, síguela. En las denominaciones liberales, por supuesto, ha llegado esto a un punto donde la verdadera iglesia está comenzando a desaparecer por completo. Y la falsa iglesia está bajando el control de ministros inmorales, dejándolos controlar las iglesias. Pero incluso en la iglesia evangélica, donde la gente dice creer en el evangelio, se está desarrollando un método muy cuidadosamente elaborado para intentar ganarse al mundo. Y esto naturalmente exige que no confrontemos su verdadera condición. Es decir, no podemos quitarle su libertad. Escuchen, no podemos quitarle su libertad. Por tanto, esta libertad pecaminosa ha ido a la iglesia. Frases como, ven cómo estás. Está bien dicha la frase, pero realmente la frase está sacada de contexto. Es decir, ven cómo estás y no te vamos a molestar con tu pecado. No te voy a predicar lo que quieres oír para que estés tranquilo, para que estés a gusto, para que estés nice. Tranquilo, tranquilo, sereno, sereno. No te voy a molestar. Ven a Cristo como estás, con todo tu pecado, pero sin entregárselo a Cristo. Está muy sacada de contexto esta frase. Y la razón es porque les están diciendo, no tienes que cambiar nada de tu vida. Si eres macho man y te sientes Caperucita Roja, no te preocupes. Porque la iglesia no quiere confrontar el problema de frente.
Y la nueva norma es no condenar. Oh, por favor, no condenes, no juzgues. No, es que la palabra que escuchan, esta es la que los va a juzgar en el día postrero. ¿Por qué? Porque si quieres que los pecadores se sientan cómodos en tu iglesia, entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado va a ir a la iglesia. Y por lo tanto no existe ninguna preocupación dominante sobre el pecado. Cuando nosotros entendemos por la Biblia que la justicia, la santidad y la santificación es parte integral del nuevo nacimiento, pero no se habla de esto. Al contrario, le dicen, ven a vivir tu mejor vida ahora. Imagínate tu mejor vida ahora, aquí en la tierra. No, la Biblia dice que lo que nos espera en el reino de los cielos es mucho mejor. ¿Cómo que tu mejor vida ahora? Es una mentira de Satanás. Nuestra mejor vida está en Cristo y no aquí, sino en el reino de los cielos. Aunque desde ahora hemos empezado a experimentar los milagros, las promesas, lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, esto está naturalmente diseñado para darles cabida a los pecadores que han ido a la iglesia con su pecado y con la intención de no cambiar sus vidas. Muchos pastores ahora están pidiendo están de alguna forma pidiendo un nuevo tipo de vida cristiana. Una vida cristiana en la que simplemente no te preocupes por tus comportamientos. A esto se le llama antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Del griego es la palabra anti, significa contra. Y nomos significa contra la ley. Y es la doctrina o creencia que sostiene. Escuchen ustedes, vean cómo se utiliza la libertad tan equivocadamente. Es la doctrina o creencia que sostiene que los creyentes están libres, liberados completamente de la obligación de obedecer las leyes morales. Esto es para ocasión a la carne. Argumentando que la salvación es por gracia y por fe y por lo tanto se elimina la necesidad de seguir normas. Esto es lo que enseña el antinomianismo. Esto significa que estás contra la ley moral. Escuchen ustedes, contra la ley moral, contra una libertad que está completamente enfocada como ocasión a la carne. Ahora sí, ¿verdad? Ahora estamos entendiendo mejor nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo no es para la ocasión de la carne. Y dicen, somos libres. ¿Por qué dice que somos libres? Porque Cristo lo hizo por mí. Porque Él se llevó la maldición. Porque Él es el que llevó sus pecados en la cruz del Calvario por mí. Qué bonito se oye, ¿verdad? Increíble, pero así creen muchos. Este es el tipo de libertad que es muy popular en este tiempo. Y si vas a tener una iglesia que sea pragmática, que quiere que los pecadores se sientan bienvenidos, este tipo de doctrina está perfectamente proyectada para ese entorno. Y la realidad es que la tolerancia del pecado celebra la esclavitud y no la libertad. Entendamos de una manera clara y específica, si nosotros celebramos el pecado, estamos en la esclavitud y no en la libertad en la que Cristo nos hizo libre. Eso es lo que Pablo
les está diciendo a los Gálatas: no regresen para atrás, por favor, no regresen al estilo de vida que antes vivían. Y les dice: estad firmes en la libertad en la que Cristo les hizo libres. Y no regresen al estilo de vida, al estilo de pecado en el que antes vivían. Por eso vemos aquí en Gálatas 5:13 que nosotros a libertad habéis sido llamados. Es decir, somos libres de ofrecer presentes y sacrificios, porque Cristo ofreció el sacrificio perfecto hecho una sola vez, que nos hizo y nos santificó para siempre. Este tipo de sacrificios que se tenían que hacer para poder ser libertados del pecado, nosotros fuimos libres de ofrecer presentes y sacrificios que tenía la ley ceremonial de Moisés. Libres de las fiestas de Israel, libres de las lunas nuevas, de los días, de los meses, de los tiempos y de los años. De todo eso nos liberó el Señor. Gracias, Dios. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios en la vida del creyente tiene una función muy importante. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Eso es indiscutible. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, sino que es un don de Dios. Y se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pero la gracia no solamente hace eso. Es decir, que la gracia hace algo más que eso. Versículo 12. ¿Qué hace la gracia? Enseñándonos, escuchen ustedes, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Ahí se deshace la idea del antinomianismo completamente. Porque la gracia que trae salvación a todos los hombres viene ¿a qué? A instruirnos. Es nuestro maestro, es nuestro tutor. También se puede traducir nuestro disciplinador. Ay, eso no les gusta mucho. O sea que la gracia de Dios no solamente se ha manifestado para darnos el evangelio de salvación, sino que también para santificación. Porque la salvación que nosotros hemos recibido es una salvación transformadora. Y la transformación produce un nuevo nacimiento, produce una nueva vida, en la que el poder del pecado ha sido quebrantado. Y nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que batallan contra nuestra alma. Increíble lo que la Biblia nos enseña. Qué preciosa es la Biblia. Versículo 14, que se dio a sí mismo. Vean ustedes, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar. Número 1, se dio para redimirnos, para limpiarnos, para que se forme un pueblo celoso de propias o de obras que tienen que ver con
las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? La gracia de Dios viene para redimirnos, para perdonar nuestra iniquidad, para limpiarnos y un pueblo propio. Eso significa un pueblo especial, un pueblo celoso, para que las buenas obras sean producto de la salvación y no un medio para salvación. Porque en este siglo, dice la Biblia, Cristo vino a redimirnos de la maldad y de la inmundicia y hacernos a nosotros celosos de buenas obras en este tiempo. No en el tiempo venidero, sino que estamos hablando del tiempo presente en esta vida. En el capítulo donde estamos, capítulo 3 de Tito, versículo 8 y 9, dice: palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes. Para los que creen a Dios, procuren gobernarse en buenas obras, no en lo que les dé la gana. No vivir como ocasión para la carne. Procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son completamente sin provecho. Es decir, nuestra libertad en Cristo no es para pecar, sino para buenas obras, las cuales, dice Efesios 2:10, Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Escuchen, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, nuestra adicción al pecado fue completamente destruida. Fue rota. ¿Pecamos todavía ocasionalmente? Sí. Pero la adicción está destruida. La adicción está destruida. Más bien tenemos dentro de nosotros la intención por la palabra de Dios siempre de hacer lo correcto. Por tanto, somos libres de la maldición de la ley, somos libres de la condenación de la ley. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Aunque estamos en la carne, no obramos en ocasión a la carne, sino que hay dentro de nosotros un sentir por lo bueno, por lo justo, por lo amable, por lo que es de buen hombre, por las virtudes del Espíritu Santo, que son las cosas que nos gobiernan y no los deseos de la carne. No hay condenación para los que están en Cristo. Si eres un verdadero creyente, quiero decirte que no has sido liberado de la responsabilidad y del deber para con Dios. Hemos sido liberados de la adicción o de la iniquidad para hacer lo que honra a Dios. Tenemos algo que hacer. Por eso la libertad para el cristiano es estar libre del pecado, de la muerte y del infierno, y de todas esas características religiosas externas de las que Dios nos ha liberado. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Colosenses 2:16,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día, de fiestas o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, no necesitas volver a los rituales a los que antes vivías. Eres libre, somos libres. Tenemos que entender realmente lo que es nuestra libertad en Cristo. Gálatas 5:13. Tenemos que entender que nuestra libertad no la debemos de utilizar como ocasión para la carne. ¿Qué significa carne? Carne significa lo que nos queda de humanidad. Es decir, nuestra humanidad no redimida. Porque la Biblia nos dice que ni carne ni sangre tienen promesa de entrar al reino de los cielos. Y otra cosa, la carne no fue redimida. Al contrario, somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Somos completamente nuevos. Y este cambio es aún mayor que el que sucederá el día que partamos de este cuerpo. Escuchen lo que les voy a decir, esto es muy importante. Somos completamente nuevos, hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos. Este cambio que ha sucedido cuando nos entregamos a Cristo es un cambio aún mayor que el que sucederá el día de nuestra muerte. Porque el cambio fue una transformación cuando fuimos salvos. El cambio fue una transformación en el día de nuestra salvación. Nuestra muerte será simplemente una subtracción, como dice Romanos 8:11. Cuando morimos, no nos convertimos en una nueva creación eterna y bendecida, sino que simplemente nos vamos a deshacer lo que ahorita en este tiempo nos tiene restringidos. Así de excelente y maravillosa es la libertad que tenemos en Cristo. Sino que el cambio más grande es el que ya se ha producido en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo. Y estamos de alguna forma temporalmente encarcelados en este cuerpo no redimido. Temporalmente, porque hay la promesa de que este cuerpo de pecado sea completamente transformado. Primera de Juan 3:2. Ahora en este tiempo, ahora en este tiempo, mientras estamos aquí, somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Es decir, estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando la transformación de este cuerpo que nos tiene temporalmente encarcelados para poder ser liberados el día de nuestra transformación o el día que Dios, si es así, nos resucite de entre los muertos. Porque dice la Biblia que no seremos delanteros a los que durmieron, sino que cuando venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos para la venida de Cristo, seremos transformados
para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué gran esperanza tienen los hijos de Dios! Déselo con todo su corazón. Dígale gracias, Dios, por esa esperanza que le has dado a mi vida y a mi corazón. Pónganse de pie en esta mañana.